articulaciones o coyunturas y causa dolor, hinchazón y rigidez en las zonas afectadas. Esta enfermedad no solo se presenta en personas de edad avanzada, la inflamación de las articulaciones puede iniciar desde cualquier edad, a menudo durante la juventud, y aunque no tiene cura, la atención temprana puede controlar el progreso de la patología. Los síntomas más comunes de la artritis son dolor e inflamación articular, disminución de la capacidad para mover la articulación, enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación y rigidez especialmente al despertarse. Esta patología se manifiesta con procesos inflamatorios y desgaste articular, perjudicando con mayor impacto las articulaciones pequeñas de muñecas, manos y pies, con la particularidad de presentarse de manera simétrica. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud y les saluda Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña en la interpretación de lengua de señas Diana Nibia y nosotros en este momento le damos la bienvenida a la doctora Verónica Crespo, reumatólogo, quien nos va a hablar sobre la artritis reumatoide y nos va a explicar qué implica esta patología tanto en una persona sana, los avances que tiene esta enfermedad y también cómo influye en el embarazo de la mujer. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me gustaría saber desde usted qué es la artritis reumatoide y cómo se comporta. Ok, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene un componente inmunológico. Eso significa que muchas veces desconocemos exactamente por qué se inicia, pero que al comenzar comienza a producirse una alteración en el propio organismo que comienza a inflamar las coyunturas. Coyuntura, como dijeron en la introducción, todas esas articulaciones generalmente se caracterizan por afectar más las articulaciones pequeñas, sobre todo a predominio de las manos. Una persona que tiene dolor e inflamación, que se pone rojo, caliente, inflamado, por varias semanas, eso persiste, ya nosotros ahorita más de 6 semanas, ya es un signo de alarma, el paciente debe consultar, porque como se dijo, oye, aunque es una enfermedad crónica y no tiene una cura como tal, sí logramos alcanzar remisión. Eso significa no dolor, no inflamación, con un tratamiento adecuado. Entonces, el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y un control adecuado hace que el paciente tenga una mejor evolución de la enfermedad. ¿Cómo se hace para diagnosticar si una persona tiene artritis reumatoidea? En primer lugar, debe consultar al médico reumatólogo, que es el especialista que se encarga del estudio de estas enfermedades. La clínica, la historia que te cuenta el paciente desde el momento que inició el dolor, cómo ha persistido ese dolor en el tiempo, la inflamación, si se le calma con algo, si no se lo calma. Hay una cosa característica que es el dolor que es mayor en el reposo. La primera hora de la mañana, cuando el paciente se despierta, es una de las horas más difíciles y a veces te dice que para hacer el puño le cuesta, ¿ok? Porque hay tanta rigidez en la mañana, tanta inflamación, que cerrar la mano le es complicado. Entonces, por eso te digo, el interrogatorio es una cosa bien importante que no se puede sustituir. Hay exámenes de laboratorio, como decimos nosotros, estudios paraclínicos, desde que nos indican inflamación y pruebas inmunológicas específicas que ayudan un poco más, así es, una artritis reumatoidea u otra enfermedad inmunológica que también hay. ¿Se puede confundir con otra enfermedad? Bueno, en medicina siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque hay otras enfermedades inmunológicas, inflamatorias, que pueden presentar dolor articular. ¿Hay alguna parecida? Es que hay la manifestación, por ejemplo, de otras enfermedades inmunológicas. La artritis reumatoidea puede ir sola, ¿ok? Como una entidad como tal, con las características que estamos hablando. Pero hay otras entidades de las enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad del colágeno, como le decimos, que pueden tener características con dolor e inflamación articular. Además, las manos, que en otra parte del cuerpo tiene mayor manifestación. Puede doler cualquier articulación. Yo siempre explico, por ejemplo, esta articulación que es la temporomandibular, que la gente dice, pero pues duele acá. Bueno, es que ahí hay una articulación, hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos, las articulaciones de los pies, cualquier articulación siempre tiende a afectar más las articulaciones periféricas. ¿Siempre se va a presentar un enrojecimiento en esas zonas? Puede, es que lo que pasa es que cada paciente es distinto. Hay gente que de repente se le presenta de una manera, como decimos nosotros, muy poliarticular. Son muchas las articulaciones que se afectan, pero a veces hay personas que se presentan solo con compromiso en las manos, o manos y rodillas. O sea, no hay un esquema exacto para todos los pacientes. Hay características clínicas, características de presentación que, bueno, coinciden y uno en ese interrogatorio va, como dicen, sumando
ítems allí de las características de lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Esta patología, como usted lo ha indicado, es crónica, pero ¿tiene algún factor hereditario que lo pueda determinar o no necesariamente? Bueno, a veces, como les digo yo, porque yo le pregunto a tu familia, papá, mamá, hermanos mayores, etcétera, ¿conoces a alguien que tenga artritis reumatoidea? Y muchas veces te dicen, no conozco a nadie en mi familia. Y bueno, puede haber sido un familiar que no conociste, porque no es tan directo. Yo siempre hago la comparación, por lo menos hay casos de la hemofilia, que sabe que toda madre hemofílica va a transmitir la enfermedad a su hijo varón y todas las hembras son portadoras. No, en la artritis reumatoidea no hay algo tan directo. Si hay un antígeno de histocompatibilidad, que no lo hacemos siempre, que es la HLA-DR4, que va asociado a eso, pero no es tan directo. De hecho, hay mujeres que tienen varios hijos y ninguno padece la enfermedad. ¿Qué representa para una persona tener artritis reumatoidea durante su vida? Bueno, al hablar de una enfermedad crónica, al hablar de una enfermedad inflamatoria, al hablar de que tiene dolor, evidentemente esto puede afectar la calidad de vida del paciente. Pero insisto, si lo tratamos siempre de ver en una óptica, en una perspectiva positiva, hoy en día existen opciones de tratamiento que permiten, o sea, que un paciente diagnosticado a tiempo, con un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado puede tener, y en eso que tenemos que hacer énfasis, una buena evolución, puede tener un desarrollo de su vida normal, una actividad laboral, puede tener su familia, tener hijos, pero siempre es importante tener el control. Es una enfermedad que afecta las articulaciones y sin tratamiento puede haber daño y destrucción articular. Doctora, sabemos que depende del historial clínico, de cómo se haga la evaluación del paciente, pero ¿cuál es el tratamiento que existe para esta patología? Bueno, como ya hemos hablado, la razón principal por la que consulta el paciente es dolor. Así que evidentemente debemos ir a aliviar el dolor, aliviar la inflamación. Sin embargo, como todo en medicina, y yo siempre se lo digo a los pacientes, lo que damos no es agua mineral. Entonces hay que estar pendiente de los efectos de eso. O sea, utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos que van a ayudar a aliviar el dolor. A veces se utilizan los esteroides a bajas dosis. Y ahí voy a comenzar porque ahorita hay mucha dificultad a veces para conseguir algunos antiinflamatorios y para conseguir los esteroides prácticamente en todas sus presentaciones. A veces hay una presentación intramuscular que lo utilizamos en esos casos agudos cuando el paciente llega que casi no puede caminar, muy inflamado, muy limitado. A veces utilizamos un esteroide o un glucocorticoide inyectado para ayudarlo a salir de esa crisis, ¿no? De ese momento tan agudo. Y luego, en manera crónica, utilizamos esteroides a bajas dosis. Luego tenemos lo que se llama drogas modificadoras de la enfermedad, que es como el metotrexate, el plaquinol, la sulfidina, la azatroprina. Son varios medicamentos que, bueno, regularmente se encontraban en determinadas farmacias, en el Seguro Social, pero también son de difícil acceso ahorita. ¿Cómo se está haciendo entonces ahora Muy a falta difícil. de estos Nosotros esteroides? tenemos incluso pacientes que habían estado, como te dije, en remisión, sin dolor, sin inflamación, que ahorita los tenemos en actividad, con dolor, inflamación, y nos cuesta incluso conseguir el esteroide inyectado. Entonces, bueno, no es, vamos a decir, secreto para nadie. A veces un familiar que ayuda, algún familiar que vive fuera, algún paciente que dona, porque a veces al paciente le cambiaron el tratamiento, me quedó una caja, pero hay dificultad para conseguir regularmente. El metotrexate es básico, el plaquinol, que se utiliza en artritis reumatoidea y se utiliza en otras enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, enfermedades mixtas del tejido conectivo, en otras, y en ocasiones muy especiales, que es un medicamento indicado, y particularmente ya puedo decir en mis pacientes que hay meses que no se consigue en Venezuela. ¿Hay alternativas que no sean con fármacos para poder ayudar a disminuir los dolores? Bueno, el tratamiento farmacológico es muy, muy importante. Ahora, que tú ayudes con una dieta sana, hablábamos del ejercicio, el ejercicio aeróbico, el fortalecimiento de los músculos, de las regiones que están afectadas, todo esto es importante, pero no podemos, de verdad, por lo menos en el caso de la artritis, no se puede suprimir, porque simple y llanamente el dolor es un sentido de alarma. Esa foto que ponen por allí de la articulación con un rojito, ese rojito es una alerta. Eso que está ocurriendo allí, algo pasa. ¿Y qué está pasando? Que la membrana sinovial se inflama, eso que recubre las articulaciones y ocasiona daño articular. Y ese daño es irreversible. Ya una articulación que se dañó y se destruyó, ya en una cirugía podríamos corregir algunas cosas, pero ya se dañó. ¿Ustedes como reumatólogo han tenido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de salud de Venezuela sobre estos medicamentos? ¿Se está haciendo algo? La verdad que no. No sé, realmente a nivel de Seguro Social, nosotros después de que ya hablamos de las drogas modificadoras de la enfermedad,
nosotros también hemos utilizado lo que se llama las terapias biológicas. Yo creo que las terapias biológicas cambiaron la evolución y la vida del paciente con artritis reumatoidea. ¿Y qué consiste esta terapia, doctora? Las terapias biológicas son medicamentos que se desarrollan a partir de una célula, ¿no? Son medicamentos, vamos a decir, que se hacen por biotecnología, son una tecnología bastante avanzada y viene a partir de una célula y va a modificar, va a frenar por lo menos los anti-TNF, va a frenar ese factor de necrosis tumoral y a raíz de allí frena la artritis. Entonces, no hay dolor, no hay inflamación, el paciente realiza sus actividades diarias, un paciente productivo, que trabaja, que lleva su vida normal. Y un detallito que no lo dije en la introducción, pero la artritis no es una enfermedad de viejito, de anciano. La artritis arranca entre los 20, 30, 40 años, que es la etapa productiva del hombre, de la mujer. Es más frecuente en mujeres, en una relación 3, 4 a 1. O sea, ¿tiene algún factor determinante de por qué sea así? No sabemos exactamente por qué, a veces se hablaba hacia una asociación hormonal, pero hemos visto que es más frecuente en mujeres que en hombres, y en mujeres en la etapa, vamos a decir, más productiva de su vida. ¿Qué es que si una mujer con artritis reumatoide o reumatoidea puede quedar embarazada y cómo es este proceso de ser así? Bueno, sí, como te dije, hay la creencia que la artritis es una enfermedad de viejitos, de personas de edad avanzada y tal, y no es cierto. Puede empezar entre los 20, 30, 40 años y es justamente la etapa de la mujer tiene mayor fertilidad y posibilidad de quedar embarazada. Realmente lo que uno recomienda es que la paciente tenga su control reumatológico y que la decisión de quedar embarazada sea conversada con su ginecobstetra y con el reumatólogo. En el momento que la mujer no tenga actividad, es decir, no hay dolor, no hay inflamación, sus valores de laboratorio están chéveres, están bajo control, puede quedar embarazada. En ese momento suspendemos tratamiento de las drogas que puedan modificar o afectar a la mamá o al bebé durante el embarazo, durante la gestación, que hay drogas que no se deben utilizar, por ejemplo el metotrexate, el azulfini, no las utilizamos. Que puede afectar directamente al feto. Exactamente. Y bueno, dependiendo del medicamento, 3 meses después, puede quedar embarazada sin ningún problema. Muchas veces son embarazos que se llevan muy bien. Hay medicamentos que sí se pueden utilizar en el embarazo y regreso a lo que no hay. Porque, por ejemplo, la prednisona, que a bajas dosis, es bien confiable durante el embarazo, pero muchas veces no se está consiguiendo libremente en Venezuela, solo en algunos sitios. Y normalmente era un medicamento que se conseguía libremente en farmacia. El plaquinol, la hidroxicloroquina, es un antimalárico que también se utiliza en el caso de la artritis y no está siendo fácil conseguirlo. Es uno de los que tiene un margen de seguridad importante durante el embarazo. El segundo trimestre, hasta el 70% de las pacientes mejoran. Tienen una mejoría, menos dolor, menos inflamación y muchas veces lo llevan bien incluso sin ningún tipo de tratamiento. ¿Durante la lactancia? Bueno, llegamos primero al tercer trimestre y allí entonces se evalúa la necesidad de lo que, bueno, no debemos abusar de antiinflamatorio, muchas veces siempre estar conversando con el obstetra, pero si no hay necesidad de medicamento, chévere. Ahora, después del parto, puede aumentar la actividad de la enfermedad, puede aumentar la artritis. Y no es exacto, ojo, porque hay pacientes que a los días, a las 2 semanas, a otras al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, hay pacientes que me dicen, yo voy a tratar de amamantar mi bebé y va a sus controles, está en contacto, ¿verdad? Y si está chévere, se le mantiene la lactancia porque definitivamente es lo ideal, o sea, es una defensora absoluta de la lactancia materna. Pero lamentablemente hay casos de mamás que entran en actividad y como estamos hablando que las manos son una de las cosas que más se afecta, a mí me han llamado pacientes que no pueden sacar al bebé de la cuna. O sea, tienen tanto dolor, tanta inflamación de las manos que sienten que no pueden hacer lo básico. O sea, tanto atenderse ellas mismas como atender el bebé recién nacido. Entonces, en estos casos, sí, hablamos muchas veces de suspender la lactancia y reiniciar el tratamiento, que muchas veces ya la paciente respondió bien a ese tratamiento y se le indica. Pero realmente, la pregunta, ¿una mujer con artritis reumatoidea puede salir embarazada y tener un embarazo chévere y un bebé excelente? No, realmente la respuesta es sí, sí se puede quedar embarazada y como te digo, normalmente ocurre a una etapa de la vida donde es lo natural, ¿no? Que se planifique tener familia. En este caso usted ha indicado que normalmente se debe consultar al reumatólogo y también al ginecólogo obstetra en el proceso cuando se desee quedar embarazada. Pero si el embarazo sucede cuando está este proceso inflamatorio crónico de la artritis reumatoidea, ¿cómo se hace en ese proceso? ¿El control es mucho más exhaustivo? Claro, tienes que tener un control más a tiempo. La madre muchas veces como tiene ese dolor, tiene inflamación, tienes que manejarla con lo que sea más adecuado para la etapa de la gestación donde estés.
y por supuesto que va a ser un embarazo un poco más difícil, no es lo ideal, porque hay dolor, hay inflamación, aumentas de peso muchas veces durante el embarazo, si es una rodilla, si es un tobillo, etc., por supuesto que va a ser mucho más difícil, mucho más incómodo. Sin embargo, por eso te digo, hasta el 70% de las pacientes mejoran el segundo trimestre del embarazo. Pero bueno, si hay ese porcentaje, ese otro 30% que sí se mantiene con actividad, con dolor, con inflamación, puede ocurrir. Entonces, en este proceso de embarazo, como usted ya lo ha indicado, entonces ya este bebé puede ser totalmente sano. Una Claro madre sí. puede disfrutar totalmente de su embarazo, pero existen estas complicaciones, como usted lo indicó, de Claro. que no pueden por lo menos atender de manera normal a su bebé durante el proceso de los primeros meses, del cuidado. Entonces, me ha indicado durante toda la entrevista que hay dificultades con los medicamentos y que existen pocas alternativas, porque realmente el tratamiento farmacológico es el ideal, el indicado para este tratamiento para la artritis reumatoidea. En este caso estamos hablando del embarazo, Sí. este proceso en donde las madres necesitan pues disfrutar totalmente supuesto. de la maternidad. ¿Qué hacen ustedes como acompañamiento médico? Además, hoy en día, en el 2016, que se está hablando de esta falta de medicamentos, de fármacos. ¿Cómo están haciendo con estas mamás? Mira, es muy difícil. O sea, uno trata en medida de lo posible de hablar con la paciente de la medicación que necesita y por supuesto se conversa la posibilidad de conseguirla, ¿no? A veces que sea a través de una fundación, tengo un familiar que vive fuera y me lo puede traer, muchas veces costoso para la mayoría del venezolano pagar un medicamento en otro país, en moneda extranjera, cuando sabemos lo difícil que puede ser para cualquier familia poder adquirir ese medicamento fuera. O sea, realmente se hace complicado. Realmente lo serio es que el paciente con artritis muchas veces tiene dolor, tiene inflamación y tiene verdaderas dificultades para conseguir medicamentos. Cuando estamos hablando en el segmento anterior, que me hablaste de que eran las terapias biológicas es un tratamiento que durante años, yo tengo 17 años ejerciendo como reumatólogo y utilizando terapias biológicas en Venezuela y en el Seguro Social se conseguían excelentes, sin ningún problema. ¿Y actualmente cómo están esas Desde terapias? el año finales del 2015 hacia acá no se consiguen con regularidad, solo se consigue en este momento un biológico, un anti-TNF, los demás no se consiguen y el resto de los pacientes ha complicado su situación de salud y entonces lo que hablamos, la manifestación principal es dolor. La principal razón es inflamación. Muchas veces entonces no puedo trabajar, inasistencia al trabajo, reposo, incapacidad, porque la evolución está siendo la evolución que eran los pacientes hace 60 años. ¿Existe alguna data o algún porcentaje estimado? Sabemos que no hay cifras oficiales en este momento, pero ¿hay algún estimado de cuántas personas en Venezuela pueden estar sufriendo de esta enfermedad? Bueno, me haces esta pregunta y como no tenemos estadísticas oficiales, exactamente no te lo sé decir, pero en general el 1% de la población puede padecer artritis. Entonces, ahí podríamos sacar de los millones de habitantes que hay en Venezuela el porcentaje que puede estar afectado en este momento. Y hay pacientes que con una droga modificadora se van muy bien y se mantienen chéveres y hay otros que necesitan otro tipo de tratamiento en combinación con terapias biológicas. Y de lo contrario, van a tener dolor, van a tener inflamación y van a tener la progresión que no deseamos ninguno de los especialistas y por supuesto no desea ni el paciente ni su familia. Le agradecemos el día de hoy por habernos acompañado y hablarnos a de esta patología. Leemos un comentario que nos hace Erika Rojas a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb. Dice lo siguiente: excelente entrevista con la doctora sobre artritis reumatoide. Es cierto que no hay plaquenil desde hace 6 meses en el Seguro Social. La estamos pasando mal. Me imagino que ella es una paciente con esta patología o que tiene algún familiar cercano con esta enfermedad. Nosotros por el día de hoy vamos a colocar punto final a Noticias Globovisión Salud, recordándole que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter como @salud_gb. También nos puede seguir a través de todas las redes como @globovisión y ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Recuerda que aquí en Globovisión nos vemos todos.